13TV es debate y mucho más. Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Rodeos, su nuevo programa aquí en 13 Televisión, en el que queremos obtener muchas respuestas. Para ello vamos a plantear preguntas a ministros, presidentes de comunidades autónomas, de las instituciones del Estado, políticos de la oposición y representantes de la vida económica y social española, y a todo aquel que tenga algo interesante que aportar. Contamos con ustedes, les queremos dar voz. Háganos llegar sus preguntas a través de las redes sociales, en mi Twitter, Isabel Durán _ y al correo electrónico sinrodeos@13tv.es. Ahora quiero dar la bienvenida al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y candidato a las elecciones gallegas que se van a celebrar dentro de 20 días. Buenas noches, presidente, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por haber inaugurado este programa. Gracias por la oportunidad. Voy a presentar también a los compañeros que van a estar con nosotros esta noche, y que son Carlos Cuesta, buenas noches, y Alfonso Merlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias también por estar aquí. Le voy a pedir al presidente de la Xunta de Galicia y candidato que vea un pequeñísimo vídeo que le hemos preparado esta noche. Muy bien. En 2009, Alberto Núñez Feijóo fue el primer dirigente que llegó al poder una vez Zapatero había reconocido que en España había crisis. Fue, por tanto, el primero en subirse al tren de poner fin al despilfarro y tratar de gestionar mejor unos recursos que ya escaseaban. Por la misma cuantía comprábamos 3 tomates y ahora por el mismo precio compramos 2 tomates. Galleguista y reformista, como se definió, los ciudadanos aceptaron el trato. Le voy a hacer una propuesta que no va a poder rechazar. Dirigente regional de primera fila en el PP, muchos le ven como el delfín de Mariano Rajoy. El señor Rajoy y yo estamos absolutamente de acuerdo. Su letra dice de sí mismo que es de palabra breve, precisa y categórica. Perfecto. Y le describe como pragmático, exigente, de convicciones firmes y como una persona que rara vez muestra sus sentimientos en público. Eso sí, con alguna excepción. É certo que Galicia foi a miña vida. Cabría añadir que además sabe reconocer sus errores. Voté al socialismo, efectivamente. Yo me creía aquello de la OTAN, ¿sabe usted? Fíjese que era ingenuo. Y sabe elegir cuándo no mojarse. ¿Deportivo o Celta? Los dos. Celoso de su intimidad, su familia le ha arropado desde que se presentara por primera vez a la Xunta de Galicia. Eso sí, su madre solo le pone una pega. Dice que se casó con Galicia. Vaya hombre. Y Galicia no me da nietos. En 2011 repite, presumiendo de que gobierna la comunidad más saneada de España. Pues, señor Núñez Feijóo, mañana conferencia de presidentes, usted se casó con Galicia, pero no quiere el divorcio con el resto de España, como Artur Mas, que sí que habla ya de conseguir una mayoría indestructible, o de Urkullu, que quiere estar en Europa sin ataduras. A mí me parece muy legítimo que intentemos sacar mayoría, ¿no? Pero no vale todo en política, no vale todo en la vida, no vale todo en ninguna esfera, siempre hay límites, ¿no? El límite de un presidente autonómico es la ley, y el límite de un presidente que para ser presidente tiene que jurar o prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si no, no puede ser presidente autonómico, no puede ser vulnerar la Constitución. No creo yo que estemos haciendo un buen servicio a nuestros ciudadanos cuando estamos planteando desde las instituciones incumplir la ley. Y no creo yo que los problemas del paro, del déficit, de la solvencia de una comunidad autónoma tan importante como Cataluña se resuelva con propuestas que no son legales y con propuestas que no llevan a ninguna parte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un planteamiento muy equivocado, y yo estoy convencido que los ciudadanos al final y en un corto espacio de tiempo se dan cuenta de los políticos que les utilizan y saben distinguir a los políticos que trabajamos para intentar resolver los problemas, no para utilizar
a los ciudadanos en beneficio propio, en beneficio de un partido. Por ejemplo, ¿usted es partidario o sería partidario de reformar el Código Penal para que cuando se produzcan, si es que se producen convocatorias de referéndum ilegales, sea un delito penal? Pues mire, la verdad es que no lo he pensado y no sé si en este momento con el Código Penal en la mano se puede tipificar esta actitud, ¿no? Pero desde luego incumplir la ley debe de estar tipificado en el Código Penal. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿A través de qué? ¿Cuál es el tipo penal que hay que describir? ¿Cuál es la pena? ¿Sea inhabilitación para cargo público, sea otra? Bueno, esto podemos plantearlo, ¿no? Pero desde luego que desde las instituciones planteemos el incumplimiento de la ley, pues no puede quedar simplemente pues como un comentario más, ¿no? Es decir, somos los representantes ordinarios del Estado en cada comunidad autónoma, los presidentes autonómicos. Si el representante ordinario del Estado en su comunidad autónoma está planteando la ruptura del Estado, es evidente que no está cumpliendo con sus obligaciones, está siendo de una incoherencia manifiesta y rayando una irresponsabilidad que desde luego debe de al menos contemplar el ordenamiento jurídico. José María Aznar sí que introdujo el delito de referéndum ilegal en el Código Penal y Zapatero lo quitó cuando aquel plan secesionista de Ibarretxe lo descodificó, por así decirlo, del Código Penal, lo eliminó. Habrá que ver si ahora el Gobierno plantea esa iniciativa. Yo quería preguntarle también, porque esta mañana el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en un desayuno con usted, le presentaba y decía textualmente que usted ha recibido la peor de las herencias. Acotaba que todavía incluso puede ser peor. Y yo quería preguntarle si Galicia está hoy mejor que hace 4 años. Pues miren, lo que son cuentas públicas, sin duda. Galicia hoy es una comunidad que ha cumplido los 4 años su déficit público. Es una comunidad que no ha necesitado recurrir ni a los préstamos del ICO ni al fondo de liquidez, es decir, que no ha necesitado ayuda del Gobierno central. Galicia es hoy una comunidad solvente que paga sus facturas, una media de 50 días en la Tesorería General de la Xunta, algo más en el ámbito de la Tesorería del Servicio Gallego de Salud, y es una comunidad solvente. Y es una comunidad que finaliza su legislatura con un autogobierno blindado, en tanto que es un autogobierno responsable y que se financia con los recursos que tiene. Hoy Galicia es una comunidad autónoma castigada, por supuesto, por la crisis, como todo el mundo, pero que tiene 4 puntos menos de paro que la media de comunidades autónomas, y hoy Galicia es una de las comunidades autónomas que tiene más de 3 puntos por debajo de la media de la deuda pública del resto de las comunidades autónomas. Por tanto, hoy Galicia es una comunidad solvente, es una comunidad que ha controlado su déficit público en el 1,5, el año pasado hicimos el 1,6, y hoy Galicia es una comunidad que puede ya pensar para la siguiente legislatura en el crecimiento económico. Nos hemos comprometido a conseguir en la siguiente legislatura, una vez que hemos vencido el déficit público, nos hemos comprometido a déficit cero, por lo tanto a no seguir necesitando deuda pública para financiarnos, déficit cero, y a iniciar el crecimiento económico. Pero permítame, esta legislatura hemos hecho no solamente equilibrar las cuentas, que es muy importante en mi opinión, sino incrementar los servicios públicos, Es decir, no es que hayamos hecho un ajuste de cuentas, no, aquí estamos construyendo hospitales, estamos construyendo centros de salud, acabamos de licitar 15 centros de salud simultáneamente, hemos creado 6.000 plazas entre guarderías, centros de día, residencias para mayores, hemos pasado de 14.000 dependientes a 40.000 dependientes cobrando. Por tanto, esta es una legislatura en la que hemos equilibrado las cuentas y hemos mejorado los servicios públicos esenciales. Eso es así, son sus cuentas, y además les audita el Gobierno cada mes, porque eran 3 meses, pero ahora es cada mes. Pero me gustaría que viera usted qué es lo que dice de usted la oposición. Claro que estamos en campaña electoral. ¿Qué es lo que dice el Partido Socialista aquí en Madrid, pero también en Galicia? Después de visitar al señor Rajoy, el señor Feijóo ha decidido que en lugar de marzo, que es la fecha en la que se iban a celebrar las elecciones, las va a adelantar a noviembre.
Y la pregunta que querría hacer en público es ¿qué le ha dicho el señor Rajoy que va a hacer de aquí a marzo para que el señor Feijóo adelante las elecciones a noviembre? Ningún presidente a 2 meses de las elecciones autonómicas diría que vamos a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica. Y Feijóo está haciendo eso. Yo le quiero mandar un mensaje a toda Galicia y, desde luego, a toda España. Las cuentas de Galicia las sabremos al pasar las elecciones. Las cuentas verdaderas de Galicia las sabremos al pasar las elecciones. ¿Qué le parece? Pues, ¿Qué le respondería? Yo le respondería al señor Rubalcaba, hombre, por lo menos que sepa que las elecciones gallegas no son en noviembre, son en octubre. Es fundamental no equivocarse de fecha, porque es que si no, imagínese usted que haya gente que escucha al señor Rubalcaba y que crea que hay que ir a votar en noviembre. No, no. Las elecciones gallegas son el 21 de octubre. Adicionalmente, decirle que el que ha convocado las elecciones el 21 de octubre fue un Lehendakari, el Lehendakari Patxi López, y por lo tanto no creo que Patxi López haya pactado con Rajoy la fecha de las elecciones en Euskadi. Nosotros habíamos hecho las elecciones vascos y gallegos a la vez en el año 2009, las habíamos hecho el 1 de marzo, el Lehendakari se ha anticipado diciendo que serían el 21 de octubre y a mí me pareció conveniente, para no tener que hacer 2 elecciones con una diferencia de 180 días, pues dado que habíamos ido juntos en el 9, pues ir juntos en el 12. Por lo tanto, no creo yo que el Lehendakari vasco pacte con Rajoy y que vaya a visitarle para ver cuándo ponen las elecciones. Me parece que simplemente no es serio ese razonamiento. Sobre lo que propone el candidato socialista actual a las elecciones, sobre las cuentas, decirle que lo difícil ha sido hacer un déficit público del 1,6 en el año 2011. Esto es lo difícil. Hacer ahora el 1,5 en el 12 es más fácil, porque solamente es una décima. Y el año 11... pues ha sido un año del gobierno socialista. Hasta diciembre no ha tomado posesión el gobierno actual, hasta 23 de diciembre, creo recordar, ¿no? Por lo tanto, mire, las cuentas de las comunidades autónomas se remiten al Ministerio de Hacienda cada mes. Y el 1,6 de déficit público del año pasado es un 1,6 auditado por el gobierno socialista y confirmado por el gobierno popular. Pero por si alguien tiene alguna duda, el hecho de que Galicia no haya tenido que acudir ni a los créditos del ICO, ni al Fondo de Liquidez del Ministerio de Hacienda, acredita que somos la única comunidad autónoma del Sistema General de Financiación, es decir, excluidas Navarra y País Vasco, somos la única comunidad que no ha acudido al Fondo de Liquidez. Si tuviésemos facturas en los cajones o no estuviésemos atendiendo nuestros pagos, automáticamente saldrían muchos proveedores diciendo que es que usted me debe, ¿no? Pero usted no se da, ¿no? Bueno, yo quería preguntarle, ya hacerle una doble pregunta para dar paso a Alfonso Merlos y a Carlos Cuesta, pero quiero preguntarle primero, ¿queda más grasa por recortar el Galicia? ¿Sabe el movimiento? Y me remito también a las imágenes y al descontento social sobre los ajustes, los recortes, las concentraciones que está habiendo, las manifestaciones, y hay una cierta desesperación en la población con respecto a que las comunidades autónomas gastan y gastan y gastan. Vemos que usted está haciendo los deberes, pero ¿queda grasa, queda chicha por recortar? Y otra segunda pregunta, ¿qué fue del coche del Audi? Porque estos son los detalles que a la gente le llegan. Aquel Audi de 400.000 euros del señor Touriño, que parece que usted lo subastó o lo vendió, y se dijo que había perdido la Xunta 200.000 euros, porque había valido 400.000 y no había quien lo comprara por ese precio. ¿Eso es verdad? Mire, nosotros nos comprometimos a utilizar coches de una marca, no me importa hacerle promoción a la misma, PSA Citroën, por una razón, porque da 7.000 empleos directos en la comunidad autónoma, y entre PSA Citroën y toda la industria auxiliar del automóvil da empleo a 40.000 familias. Son más baratos y, bueno, nos parecía que era oportuno. Yo no compré ningún coche porque utilicé los de los conselleiros que había. Tenían coches como el C6 y, por lo tanto, los coches de estos 4 años han sido, entre comillas, coches de segunda mano. Estaban utilizados por otros consejeros del gobierno anterior que, además de Audi, tenían un C6. Yo me quedé con el C6 nada más porque me parecía que era más que suficiente. ¿Qué hemos hecho con el coche anterior? Pues no ha sido fácil, porque primero se nos presentó una oferta de nos dijeron que era una persona interesada que era ruso. También nos dijeron que había una persona interesada
Pues que era árabe, al final les debió parecer muy caro y hemos tenido que pactar una entrega del coche y nos han dado 19 coches que hemos dedicado, 19 Citroën que hemos dedicado... ¿A cambio del coche? A cambio, del coche del señor Turiño. La verdad es que en este momento no quiero yo mentirle si era a cambio de ese o a cambio de ese y otro más. Pero bueno, hemos tenido 19 coches para servicios sociales de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, en mi opinión, ha sido una operación razonable. En cuanto a la grasa, la chicha, los altos cargos... En cuanto a la grasa, mire, Isabel, nosotros hemos empezado con más de 12.000 millones de euros, era el presupuesto del año 9, es verdad que estaba pintado el presupuesto que aprobó el bipartito, y hemos hecho ajustes, estamos en el entorno de 8.500 millones. Hemos rebajado un 30% del presupuesto. Y con esto hemos hecho más servicios públicos, insisto, y hemos cumplido el déficit público. Por lo tanto, claro que había grasa, mucha grasa. Para pasar de 12.000 millones a 8.500 en 4 años... Imagínense que esto ha sido de una cierta dificultad, pero también muy ambicioso, y la verdad es que merece hacer las cosas que son difíciles, ¿no? ¿Qué debemos hacer en la próxima? Pues miren, en esta hemos reducido un 50% el número de altos cargos. Hemos pasado de 13 consejerías a 8, 40%. Hemos reducido un 40% el personal eventual y de confianza. Delegados de la Xunta, teníamos 52. Hemos pasado a 5. De 52 a 5 altos cargos en la administración periférica de la Xunta. Es decir, en vez de tener un delegado por consellería y por provincia, tenemos uno para toda la Xunta en cada provincia, más el área de Vigo. Por lo tanto, hemos reducido de una forma sustancial. La administración paralela, administración institucional. De cada 3 organismos, 2 los hemos suprimido o fusionado. Por lo tanto, hemos hecho una reducción ¿Y su potente. sueldo? Pues mi sueldo lo hemos bajado un 22%, que es lo que toca, pues porque hemos aplicado las distintas cuestiones, y aunque ahora los altos cargos no tenemos paga extra, si a los funcionarios le van a quitar la extra de Navidad, lo lógico es que a los altos cargos nos quiten el sueldo. No decir, oye, como no tengo paga extra, que no me toque el sueldo. No, hemos rebajado un 22% el sueldo, y yo he renunciado en este contexto a poder cobrar el sueldo que me correspondería durante, creo que son 2 años, de expresidente de la Xunta en el supuesto que tenga otro cargo. No es posible acumularlo, ¿no? Por tanto, hemos adelgazado mucho, tenemos una administración autonómica sin coches oficiales para los altos cargos, y yo creo que hemos hecho una administración mucho más seria, mucho más eficiente. ¿Que quedan más cosas? Seguro, pero le voy a dar un dato. Fíjese, el porcentaje de absentismo del servicio de salud está por debajo del 4%. Significa que hay 1.000 personas que van a trabajar todos los días, 1.000 personas más. Por tanto, los empleados públicos también han hecho un esfuerzo. Seguro que se pueden hacer más cosas. Hemos planteado una rebaja del 18% en el número de diputados en la próxima legislatura. Pasar al mínimo que establece el Estatuto de Autonomía. Señala entre 80 y 60, hoy tenemos 75, vamos a plantear 61. Claro que se pueden seguir haciendo cosas, pero sobre todo hay una cosa que hemos de hacer. Háganlo ustedes como quieran, sin tocar los servicios públicos esenciales, pero rebajen ustedes el déficit público a la mitad, del 1,5 al 0,7, próximo año. Ese es el compromiso que tenemos. Bueno, pues a ver quién quiere empezar, Alfonso, Carlos. Mira, pues si me dejáis, Carlos, que voy con los números. No, porque además, don Alberto, lo que está usted diciendo además es que corrobora muchas de las tesis que muchos estamos defendiendo, porque además el paro le sale clarísimamente por debajo de la media, casi 4 puntos por debajo de la media nacional, y además no ha tenido que subir los impuestos. O sea, el IRPF allí es nada más y nada menos que 4 puntos inferior, por ejemplo, al de Cataluña. Claro, el otro día usted decía una frase que dijo: hoy Galicia paga y Cataluña pide. Claro, y hoy, por ejemplo, Cataluña ha salido a decir que le pide a la gente que vaya sin miedo, como si en España hubiese miedo a ir a votar, a lo mejor en algunos sitios lo hay, pero desde luego no en la España normal, que vayan a votar sin miedo porque España no va a poder usar las armas. Claro, cuando vemos que una comunidad que está derrochando a expuertas, que no le cuadra ni un solo número, etcétera, etcétera, está haciendo este tipo de declaraciones, ¿qué hacemos con ellas, don Alberto? Porque el resto de comunidades autónomas, es verdad, o la mayoría, que están pagando y ellos son los que están pidiendo. ¿Qué hacemos con ellos? Pues yo estoy convencido que esta etapa actual de Cataluña no va a ser recordada en la historia de Cataluña como la mejor etapa. Yo creo que hay etapas muy buenas en la historia de Cataluña, desde que Convergencia y Unió, por ejemplo, a través de Miguel Roca i Ullent, fue uno de los padres de la Constitución. Eso es una buena etapa del autonomismo constitucional catalán. Ha sido buena etapa cuando en Cataluña estábamos hablando pues, de cómo creábamos empleo, de cómo mejoramos la riqueza de los catalanes, de cómo era una comunidad abierta, cómo era una comunidad que recibía inversiones del exterior, y sin embargo hoy pues hemos hecho, en mi opinión, una sociedad más cerrada,
y una economía más cerrada y una economía más vulnerable. Y prueba de eso es que pues, tiene muchas dificultades económicas, ¿no? Porque han bajado sustancialmente los ingresos, porque se recauda menos, y se recauda menos porque la gente invierte menos en la Comunidad de Cataluña, ¿no? Por tanto, yo es que me cuesta pensar de verdad que estén hablando en serio. Y en mi opinión, de lo que se está tratando aquí es de mejorar la posición de Convergencia y Unió en el Parlamento de Cataluña, y lo que se está hablando aquí, en mi opinión, es de ver cómo consiguen más dinero del sistema de financiación autonómica. Pero eso es contra las demás, claro. Sí, claro. Es que hay una cosa que no debemos olvidar. Los presidentes autonómicos nunca vamos a aceptar que en España mande un presidente autonómico. Los presidentes autonómicos no vamos a hacer lo que diga una comunidad autónoma. Y por lo tanto el dinero que es de todos se reparte entre todos. Hay una frase muy buena del expresidente del Congreso de los Diputados, el señor Bono, que decía: cuando los que quieren comer solos es que quieren comer más. Pues sí. Y claro, el sistema de financiación no le gusta a la Generalitat de Cataluña. A mí tampoco. Pero hay que recordar que el sistema de financiación actual fue pactado entre el señor Zapatero y la señora Salgado, cuando gobernaban en España, y la Generalitat de Cataluña, con el tripartito catalán. Y que los presidentes autonómicos nos entrábamos por las declaraciones que hacía el señor Montilla o el señor Carlos Rovira, cuando estaban negociando con el Ministerio de Hacienda bilateralmente un sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, fíjese, es mucho más fácil hacer preguntas a los ciudadanos de Cataluña que ofrecer respuestas. Y es mucho más fácil hablar de sentimientos y hablar de que nos deben que pagar, que luchar contra el déficit y que luchar contra el paro. Pero los políticos no estamos para hacerlo más fácil en cada momento, sino para cumplir nuestras obligaciones. En consecuencia, vamos a seguir trabajando con rigor, vamos a no aceptar amenazas de ninguna comunidad ni de ningún partido político. También es verdad que no vamos a caer en la provocación de esa amenaza, y vamos a mantener la cabeza fría, a defender la Constitución, a defender el Estado de Derecho y a defender la aplicación de la ley a todos, empezando, por supuesto, por los presidentes autonómicos. Don Alberto, usted es presidente de gobierno de una comunidad autónoma, y las comunidades autónomas, y aquí seguramente están pagando justas por pecadoras, lo que ocurre es que muchas pecadoras se han ganado la enemistad de los españoles. No es una percepción subjetiva que pueda tener Alfonso Merlo, sino que cuando uno ve los sondeos se está viendo que hay un grado de descontento generalizado. La pregunta que le quiero plantear es clarísima. ¿Falla el sistema y por lo tanto hay que redibujar el modelo de Estado autonómico, o sencillamente hemos tenido unos dirigentes incompetentes y que han llevado a algunas comunidades autónomas al borde de la quiebra o a la quiebra misma? Porque da la impresión de que algunos quieren cambiar el modelo para tapar las vergüenzas de su gestión, y estoy mirando no solo, pero estoy mirando a Cataluña. Pues vea usted, en mi opinión, de las opciones que usted me da, falla el liderazgo del sistema, falla la dirección del modelo, y falló en los últimos 4 años. Desde que el presidente del Gobierno de España dijo aquello: aprobaré el estatut que provenga de Cataluña, ahí empezamos ya a no saber exactamente cuál es la función, la misión y la competencia de cada cual. Los estatutos de autonomía los aprueban las Cortes Generales. Y cuando las Cortes Generales, a través del presidente del Gobierno, dice: haga ustedes lo que quieran, que yo haré lo que ustedes me manden, oiga, para eso no necesitamos gobierno. Necesitamos Cortes Generales. Tenemos una Constitución que era referente y que es referente, sí, a pesar de los atropellos de algún presidente. Sí. No, por eso digo que en mi opinión falló el modelo. El liderazgo del modelo. Desde que en el año 2008, en el año 2009, a las comunidades autónomas se nos dijo: el presupuesto del año 8 es esta cantidad y el presupuesto del 9 es esta cantidad, a sabiendas de que era falso, y que nos dieron una capacidad de gasto por encima de los ingresos que iba a tener España, y en consecuencia las comunidades, por el IVA y por el IRPF, y las comunidades se metieron en una senda de gasto sin ingresos. A partir de ahí empezó a fallar el modelo. Y también es verdad que además del liderazgo del modelo, los presidentes autonómicos es la primera vez que en 30 años nos enfrentamos a una crisis económica. Porque en el año 90, cuando tuvimos la crisis con Felipe González, la mayoría de las competencias que suponían gasto, como la sanidad, las gestionaba la Administración del Estado, no las comunidades. La primera vez que los presidentes autonómicos gestionamos todos los servicios públicos, y los gestionamos sin red, es decir, sin pedirle dinero al Gobierno central porque ya no lo tiene y nadie puede dar lo que no tiene,
en ese momento los presidentes autonómicos asumimos una enorme responsabilidad con nuestra comunidad y con nuestro país. Y ahí hay presidentes que son un poco más responsables y otros que son un poco menos responsables. Por lo tanto, en mi opinión, las dos cosas. Ha fallado el liderazgo del modelo, ha fallado que los presupuestos del Estado eran falsos y que incentivaban a las comunidades autónomas a gastar lo que no tenían, y adicionalmente es verdad que ha fallado muchas veces la madurez de gobierno y de gestión que ha de tener un presidente autonómico que está gestionando aproximadamente el 50% del total del gasto público de España. Quedan exactamente 20 días para que se produzcan esas elecciones. Se lo recuerdo también al señor Rubalcaba para que no piense que es noviembre y que vayan los gallegos a votar. Y me gustaría que vieran un mini vídeo también que hemos preparado de algo que ha preparado Nuevas Generaciones, que a mí me ha parecido harto elocuente. Vamos a verlo. El PSOE, ya no da tiempo de cambiar, no le quedó más remedio que presentar al candidato que no querían y que quedó de cuarto en la votación de su ciudad. El caso es que todos estos juntos, con un hipotético presidente al que no quiere su partido, con 3 BNG diferentes que se odian entre sí y una izquierda unida de regalo, pretenden arreglarse a costa de tu voto y a cambio de que haya sitio para todos en el poder. Es decir, que si los gallegos no quisimos caldo bipartito hace 4 años, ahora nos ofrecen 5 tazas. Esto es lo que pasaría si Alberto Núñez Feijóo no tiene mayoría absoluta para gobernar, porque aunque le falte un puñado de votos, ¿usted cree que se juntarían todos para que usted no gobierne? No tengo usted la menor duda. Y entonces la pregunta que yo le hago viene por la posibilidad de que hubiera algún escaño de algún nuevo partido. Por ejemplo, Mario Conde. ¿Usted pactaría con Mario Conde? Mire, esa posibilidad, en mi opinión, es evidente que la noche electoral vamos a saber lo que ocurre, ¿no? En mi opinión solo hay 2 posibilidades, ¿no? En Galicia se presentan, en la provincia donde menos se presentan son 17 candidaturas y en la que más se presentan 21. A la candidatura que usted se refiere, como al resto de candidaturas, pues mire, solo hay 2 posibilidades, no hay 3 ni 4, no, 2 posibilidades. El PSOE, los 3 partidos nacionalistas de Izquierda Unida o el PP. Los que no quieren que gobierne el PP pueden votar a cualquiera de esas candidaturas, incluyendo a la que usted se refiere, porque entonces gobernará el PSOE. Y los que quieren evitar un gobierno de 5, que dividan la Xunta en 5 y que empiecen a subastar las consellerías y que empiecen a ver quién se hace cargo de cada qué, y que un partido que dice, oiga, yo me declaro insumiso al déficit público, es decir, no lo voy a cumplir. Esto es una de las grandes propuestas programáticas de uno de los partidos nacionalistas. Otro que se declara soberanista e independentista, es otra de sus propuestas. Y otro, el del Partido Socialista, pues que como se ha visto ahí, pues tiene bastantes dificultades y parece ser que es el candidato porque no ha dado tiempo a hacer primarias entre los distintos que querían ser candidatos del PSOE. Bueno, pues en esta amalgama, esta es una posibilidad. Un gobierno de 5, es decir, un desgobierno, o un gobierno, un partido, un programa y un proyecto. No hay más posibilidades. ¿Y a usted las encuestas que le dan? ¿Cómo lo ve? Pues las encuestas dan bien, pero las encuestas no daban bien en el año 2009 y sacamos mayoría absoluta. Ahora las encuestas dan bien, y eso no significa que tengas mayoría absoluta. A ver, Carlos. Don Alberto, cambiando de tercio, totalmente hay un punto. Usted decía que el momento económico en el cual empezó a fallar fue cuando se hizo este reparto en el tema de impuestos, y yo lo comparto, pero yo tengo la sensación de que el nacionalismo en España empezó a triunfar muchísimo antes, cuando se traspasó la competencia de educación y se empezó a utilizar la educación para cosas como divulgar el nacionalismo. Y hay una pregunta que creo que muchísima gente la tiene en mente, y es ¿qué ha pasado con el tema del bilingüismo en Galicia? Yo no sé si hoy, a fecha de hoy, se puede decir que Galicia ha hecho todo lo posible por garantizar que un padre español eduque a sus hijos en español, y sobre todo si además es cierto que hoy no ocurre como ocurre con el señor Bauzá, que el otro día veíamos esa denuncia, ¿no?, de una madre que incluso con el informe médico resulta que se ha tenido que quedar sin poder educar exclusivamente en español a sus hijos. ¿En Galicia está la cosa igual? ¿Se ha avanzado? ¿Se ha hecho todo lo posible porque haya bilingüismo de verdad? Mira, antes de tomar posesión yo he tenido la primera manifestación. Antes de tomar posesión como presidente de la Xunta he tenido la primera manifestación de los nacionalistas en contra de la política lingüística que iba a aplicar. Por tanto, he tenido la primera manifestación preventiva en España. Antes de tomar posesión, ya los nacionalistas me han dicho, no, es que usted va a ir en contra del gallego. Y después he tenido 3 manifestaciones más. Por tanto, he tenido 4 manifestaciones en 3 años y medio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, restablecer el equilibrio en las aulas para que la mitad de las asignaturas se den en castellano y la mitad en gallego. Segundo, hacer una encuesta a los padres cuando van a ser
escolarizados sus hijos y preguntarles si quieren que el primer contacto con la lengua, aprender a leer y a escribir, lo quieren en gallego o lo quieren en castellano. Y hacemos lo que diga la mayoría en cada aula. La mayoría, en principio, está eligiendo el castellano. Y la tercera cuestión que hemos hecho y que creo que es muy importante, y probablemente si lo pensamos nos damos cuenta de lo importante que es, con independencia de que se esté estudiando o se esté impartiendo una clase de una determinada materia educativa en un idioma, es el alumno el que tiene el derecho a examinarse y a elegir la lengua en la que contesta y en la que acredita su conocimiento. Dicho de otra forma, si una asignatura se imparte en gallego, si el alumno quiere hacer el examen en castellano, puede. Y acreditar el conocimiento de esa asignatura en castellano, puede. Y a contrario sensu, si una asignatura se da en castellano y un alumno es gallego hablante y quiere examinarse en gallego, puede. Por lo tanto, libertad para que el alumno elija cómo acredita el conocimiento de la materia. Equilibrio de las lenguas entre gallego y castellano. Encuesta para que los padres nos digan cómo quieren que sus hijos aprendan a leer y a escribir. Y sobre todo, que esa es la clave en mi opinión, no discutir entre el gallego y el castellano, sino discutir por un problema real. Y el problema de un gallego no es saber gallego y castellano, el problema de un gallego es saber inglés. Ese es el problema de la educación en Galicia. Y hemos conseguido en plena crisis económica que ya el 25% de los alumnos den al menos una asignatura más en inglés y que el profesor le explique una asignatura normal, conocimiento del medio u otra asignatura cualquiera, en inglés. Y yo creo que esto es como son las cosas. Dividir a los alumnos por aula, primero, no hay capacidad financiera para hacerlo. Nosotros tenemos 29.000 núcleos de población. Hay muchos pueblos en los que no tenemos dinero ni siquiera, no tenemos alumnos ni siquiera para un aula, porque tenemos 6 alumnos, 7 alumnos en un curso. Si usted me dice, no, y aparte pueden decir los gallegos y castellanos, vamos a poner un profesor para 3 alumnos, para 4 no es posible. Y segundo, dividir ciencias sociológicas. Nos quedan 3 minutos, señor Feijóo. Quiero una pregunta... Brevísima. De Alfonso y Twitter, que les hemos convocado. Y muy directa. Usted, señor Núñez Feijóo, va a las elecciones el día 21 de octubre. Digo que va usted, no va Mariano Rajoy. Pero ¿usted teme pagar los platos rotos de algunas de las medidas del presidente del Gobierno, que creo que podemos coincidir en que son necesarias pero impopulares? No, mire, yo lo que temo es pagar los platos rotos de una España pésimamente gestionada y de que un gobierno responsable tiene que hacer frente a una España pésimamente gestionada. Por lo tanto, un presidente de gobierno a los 8 meses de tomar posesión no hace ningún recorte sobre su propia gestión, porque no le ha dado tiempo a que su gestión entre en una situación que haya que recortar. No. Lo que está haciendo es intentando solventar la suspensión de pagos que se ha encontrado. Por lo tanto, yo estoy convencido que los ciudadanos saben perfectamente distinguir entre lo que es un presidente del gobierno que intenta tapar los agujeros y las vías de agua que tiene la economía española de un presidente de gobierno que ha causado esas vías de agua y que ha causado las vías de agua en el sistema bancario, en el sistema eléctrico, en el paro y en el déficit ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Estamos ya fuera prácticamente de juego, señor Núñez Feijóo, y le voy a plantear, porque hemos convocado en Twitter, hemos hecho, la gente la verdad es que está muy interesada en preguntarles cosas. Elena nos dice, lo puede ver ahí los Twitter, ¿para cuándo presidente de España? Todo sería diferente, no me cabe la menor duda. Le dice que le admira. Rafa Ruiz, ¿completará la legislatura en Galicia, gobierne o no? ¿Le ilusiona ser ministro? Y luego María Jesús Calderón, ¿debe mantenerse el Senado teniendo en cuenta su utilidad en su coste? Y siguen las preguntas, pero no tenemos más tiempo. Así, presidente de España, ministro, ya ve el interés, la política nacional. Le agradezco que me animen. ¿Pero le ilusiona ser ministro o tiene proyecto de quedarse en Galicia? Yo soy ministro ya, soy el primer ministro de Galicia. Es el primer ministro del Galicia. De Galicia, ser el primer ministro de Galicia es lo máximo que puede aspirar un gallego. Es verdad que tenemos un gallego en Moncloa y eso, como es natural, ya es otra liga, pero ser el primer ministro de Galicia es algo que uno no se puede perder si le gusta la política y si es gallego. Bueno, pues es el primer ministro de Galicia y ha sido el primer invitado a Sin Rodeos, cosa que le reitero, le repito, que le agradezco enormemente. Muchísimas gracias, le deseo mucha suerte
señor Núñez Feijóo, y les agradezco también a todos ustedes que hayan estado esta noche aquí con nosotros. Les invito a que el próximo jueves no se pierdan la entrevista que tenemos con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que también es secretaria general del PP y que tiene mucho que contar. Le doy las gracias también a Carlos Cuesta y a Alfonso Merlos. Esto no sabe a poco, Isabel, nos tienes que invitar más. Tenemos que repetir el jueves. Y eso que hemos ido sin rodeos. Sí, de verdad que ha estado bien. Muchísimas gracias a todos y hasta el jueves. Hasta la próxima. Gracias por haber inaugurado este programa. Gracias por la oportunidad. Voy a presentar también a los compañeros que van a estar con nosotros esta noche y que son Carlos Cuesta, buenas noches, y Alfonso Merlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias también por estar aquí. Le voy a pedir al presidente de la Xunta de Galicia y candidato que vea un pequeñísimo vídeo que le hemos preparado esta noche. Muy bien. En 2009, Alberto Núñez Feijóo fue el primer dirigente que llegó al poder una vez Zapatero había reconocido que en España había crisis. Fue, por tanto, el primero en subirse al tren de poner fin al despilfarro y tratar de gestionar mejor un... 13TV es debate y mucho más. Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Rodeos, su nuevo programa aquí en 13 Televisión, en el que queremos obtener muchas respuestas. Para ello vamos a plantear preguntas a ministros, presidentes de comunidades autónomas, de las instituciones del Estado, políticos de la oposición y representantes de la vida económica y social española, y a todo aquel que tenga algo interesante que aportar. Contamos con ustedes, les queremos dar voz. Háganos llegar sus preguntas a través de las redes sociales, en mi Twitter, Isabel Durán _ y al correo electrónico sinrodeos@13tv.es. Ahora quiero dar la bienvenida al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y candidato a las elecciones gallegas que se van a celebrar dentro de 20 días. Buenas noches, presidente, bienvenido. Muy buenas noches. Galicia foi a miña vida. Cabría añadir que además sabe reconocer sus errores. Voté al socialismo, efectivamente. Yo me creía aquello de la OTAN, ¿sabe usted? Fíjese que era ingenuo. Y sabe elegir cuándo no mojarse. ¿Deportivo o Celta? Los dos. Celoso de su intimidad, su familia le ha arropado desde que se presentara por primera vez a la Xunta de Galicia. Eso sí, su madre solo le pone una pega. Dice que se casó con Galicia, vaya hombre. Y Galicia no me da nietos. En 2011 repite, presumiendo de que gobierna la comunidad más saneada de España. Los recursos que ya escaseaban. Por la misma cuantía comprábamos 3 tomates y ahora por el mismo precio compramos 2 tomates. Galleguista y reformista, como se definió, los ciudadanos aceptaron el trato. Le voy a hacer una propuesta que no va a poder rechazar. Dirigente regional de primera fila en el PP, muchos le ven como el delfín de Mariano Rajoy. El señor Rajoy y yo estamos absolutamente de acuerdo. Su letra dice de sí mismo que es de palabra breve, precisa y categórica. Perfecto. Y le describe como pragmático, exigente, de convicciones firmes y como una persona que rara vez muestra sus sentimientos en público. Eso sí, con alguna excepción. É certo que